Bueno, Marcelo González es el periodista de Tele 13 que más horas ha dedicado al tema de la inmigración. Y la verdad es que en su reporteo en los pasos fronterizos ha denunciado en varias ocasiones, en muchas ocasiones, la existencia de bandas que se aprovechan de esta situación para lucrar y para hacer andar organizaciones criminales. Hoy nos acompaña aquí para contarnos qué más sabe de este tren de Aragua. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Marcelo, a ver, partamos tratando de determinar en el tiempo desde cuándo sabemos, o sabes tú, por ejemplo, has escuchado de esto del tren de Aragua. Claro, mira, desde que partió toda esta seguidilla de reportajes que comenzamos a hacer, esto fue a principios del 2021, del paso indiscriminado que tenían inmigrantes por el norte, básicamente por Colchane, pasos ilegales. Debemos haber hecho unos 8 reportajes. Yo me acuerdo que en un primer momento algunos de los venezolanos que pasaban nos comentaron, mira, acabo de pasar a Chile, no tengo nada de dinero, me lo quitó todo el tren de Aragua. Fue, me acuerdo como en enero aproximadamente del 2021, la primera vez que escuché esa palabra. Nosotros no, ¿pero qué es lo que es eso? No podemos contar, no podemos contar. ¿Tenían miedo? En enero del 2021. ¿Tenían miedo esta persona? Tenía miedo, no quería contar, no querían hablar más. Entonces, eso lo escuchamos como en 5 ocasiones. Personas que pagaron dinero y que les quitaron eso, tren de Aragua. No había más información. Finalmente esta banda nosotros no la ubicábamos. Hasta hace un año atrás nadie sabía lo que era tren de Aragua. La chispa, lo que detonó para nosotros lo que era el tren de Aragua fue... ¿Te acuerdas que en Iquique estaba el barrio Brasil, la Plaza Brasil, donde vivía una gran cantidad de inmigrantes? Sí, en un momento, y lo sacaron de allí. Lo sacaron, Sí. se fue la mayoría a Altos Picios. Sí, Y en Altos Picios se produjo todo un problema, donde comenzaron a producirse delitos que ellos no habían visto, que los chilenos también no habíamos visto, como homicidios. De hecho, hoy, actualmente, Iquique a esta altura del año lleva 24 homicidios, el año pasado tuvo 51. Hubo extorsiones, amenazas, cosas que ellos no habían visto antes y nos llamaron a nosotros, nos contactaron y querían denunciar esto. Y en ese grupo, cuando estuvimos captando toda esta información, hay un joven que nos dice, se acerca, dice, ¿saben qué? Yo estoy amenazado de muerte, quiero dar mi testimonio. Y él nos cuenta que en mayo del 2021 cruzó la frontera con gente del tren de Aragua. Y él es el primero que nos introduce en ese mundo, nos da una larga entrevista. Tenemos parte del testimonio que nos dio en esa ocasión, que durante mucho tiempo lo guardamos. Esta entrevista no la dimos para chequear bien la información que él daba. ¿Te parece que la escuchemos? Se la va obviamente de manera anónima. Recordémosla, ok, veamos. Ellos te decían, somos del tren de Aragua. Son del tren y te podemos hacer lo que queremos. Sí, Eso. somos del tren de Aragua. ¿Y cuántos eran esos? ¿Cuántos decían que eran del tren de Aragua? Son muchos, están regados por todos lados. ¿Allá en la Plaza Brasil? En la Plaza Brasil, todos tienen un fusil dibujado. Los que mandan tienen 2 fusiles dibujados. ¿A dónde lo tienen? ¿En qué parte lo tienen Lo dibujado? pueden tener en la espalda o en los brazos, en las piernas, pero cada uno tiene un fusil dibujado. Manejan armas, droga. ¿Y esas armas, tú las viste? Sí, las vi. ¿Cuántos tenían armas ahí? ¿Cuántas armas viste? La mayoría tienen armas. Claro, esta entrevista tú sabes que fue replicada por muchos medios internacionales, Perú sobre todo, y Ecuador y Colombia, que son los medios que tienen el principal problema con el tren de Aragua. Venezuela también. Y este joven finalmente cuenta una información que nosotros no sabíamos hasta el momento. Cómo está organizada esta megabanda. Es una megabanda además que tiene toda una estructura, una jerarquía, que parte del líder de la organización, porque es una mezcla, para entender el tren de Aragua, es una mezcla entre las maras de Centroamérica, que son células de pandillas, con los carteles de tráfico de drogas, como el cartel de Medellín de Pablo Escobar. Bueno, Y ahí estamos viendo un video, ¿no es cierto? Exacto, y ahí hay una organización finalmente que ellos tienen, donde hay Héctor Guerrero, que es el niño, el PRAN, como le dicen, desde la cárcel de Tocorón en Venezuela. Él es el líder absoluto, controla todo lo que pasa en los demás países y lo que pasa en Venezuela. Y él tiene una organización acá en Chile donde hay un jefe de plaza o un jefe directo que habla con él. Esta persona es el único además que tiene contacto telefónico con él. Nadie más puede hablar con él. Y hacia abajo hay toda una estructura con escuderos, lugares tenientes. Los lugares tenientes tienen una figura muy curiosa. Son quienes contratan de manera externas a otras personas o pandillas incluso a que hagan labores. Por ejemplo, en el tráfico de migrantes, que es uno de los 18 ilícitos que ellos cometen, dentro de la extorsión, dentro de los homicidios, sicariatos, ellos también pasaban a los migrantes. Por eso los migrantes nos comentaban que a ellos los pasaban. Entonces ellos nos comentaban que el Tren de Aragua era una organización que estaba totalmente, que había tomado toda la frontera y cobraban por plata. Hay grupos externos que cobran
por pasar que no precisamente son empleados, podríamos decir, directos de esta mega organización criminal. Ya, ok. Esta estructura se establece en los países donde se van asentando, ¿no es cierto? Aquí en nuestro país ya están ingresando, en otros ya han estado anteriormente. Pero el origen, ¿dónde está? Tú dijiste que el líder está en la cárcel en Venezuela. De Tocorón. Le dicen el niño el Pran. Él está preso el año 2005. ¿Ya? Y esta persona finalmente controla todo lo que pasa. Mira, el año 2013 hubo en Venezuela un plan que se llamó la Zona de Paz. Se lo colocaron 3 estados que tenían una alta tasa de crimen y finalmente las policías se retiraron de esos lugares. El gobierno le entregó dinero a estas pandillas para que pusieran de cierta manera orden. Finalmente, mira, la solución lo que pasó fue que se descontroló. Aragua, finalmente esta persona tomó todo el control del estado de Aragua. Y lo que siguió para él después fue tomar los estados hacia el lado. Hay 10 estados que controla de 23 en Venezuela. Y con la migración que se comenzó a producir de manera masiva, ellos vieron una oportunidad de internacionalizar todo lo que hacen. Y así fue como llegaron primero a Colombia, donde hay un gran problema, luego a Perú. Tú sabes que en estos 2 lugares hay organizaciones, se organizó la policía, se colocaron policías especiales para frenar esto, es el ingreso de esto, y fiscales especiales. Marcelo, tú tienes también allí una intervención, una entrevista a una periodista, ¿no es cierto? Claro, Rona Sánchez es una venezolana es que ha investigado durante muchos años a esta banda. Le impresiona el nivel que tiene y ella finalmente nos cuenta cómo ellos controlan estos 10 estados. Hay un testimonio de ella que dimensiona el poder que tiene el Tren de Aragua en Venezuela. ¿Te parece que la escuchemos? Veamos. O sea, en algunos momentos ellos emitían especies de comunicados o hacían circular algunos textos por redes sociales imponiendo toques de queda. Si moría alguno de sus miembros o líderes, pues entonces ellos ordenaban que las personas no podían salir, que los comercios no podían abrir, y eso comenzó a llamarme la atención. Entonces, porque eso no era lo común en las bandas venezolanas. Ok, se aprovecharon entonces de todo este fenómeno de la inmigración para internacionalizar su negocio. ¿Cómo se instalaron y dónde principalmente aquí en nuestro país al principio? Mira, en nuestro país finalmente tomaron, donde están actualmente instalados son en la región de Arica y Parinacota, en Tarapacá básicamente, son las zonas fronterizas, y también hay datos que están en Valparaíso, la región de Valparaíso, y en Coquimbo. En Santiago hay células pequeñas todavía, pero básicamente su fuerte está en el norte y principalmente en las tomas. ¿Por qué? Porque la toma, por ejemplo, de Altos Pisos, que es gigantesca, y las tomas de Cerro Chuño, que es la que acabamos de ver, donde se detuvieron a estas 11 personas, porque el grueso de las personas que viven ahí son inmigrantes ilegales. La mayoría de las personas no va a hacer sus denuncias a la fiscalía, a las policías. ¿Por qué tienen miedo? Porque ellos ya están en una situación delicada. Fue así, de hecho, que la gente de Altos Pisos de las tomas nos llamó a nosotros finalmente y no a las policías ni a las fiscalías para denunciar estos hechos que viven. En el fondo hay un micromundo ahí perverso que viven con estas personas que además no solo matan sin problemas, tienen un desprecio absoluto por la vida, sino que torturan. Es una situación que en Chile antes no veíamos nunca, la tortura hacia las personas. Ellos tienen, de hecho, actualmente, tú sabes que en Arica se investiga que una de las casas habría sido un centro de tortura, pero nosotros mostramos en un momento otro centro de torturas que hubo en la detención de marzo, que los tenían en la frontera, cerca de Colchane, donde han asesinado a personas, le han cortado dedos a personas. Son advertencias que hacen para que sepan quiénes se meten con el Tren de Aragua. Y por ahora, las principales víctimas de ellos han sido los mismos migrantes. El poder es tal del Tren de Aragua, para que la gente lo entienda, que y es tan peligroso que, por ejemplo, su líder, que todos saben quién es, el niño que le dicen el Pran, tú sabes que la cárcel de Tocorón, al estilo de Pablo Escobar, en esa cárcel funciona discoteca, donde puede ir cualquiera, tienen piscina, tienen una cancha de béisbol, tienen caballos, tienen cancha de básquetbol, es una libertad casi absoluta con la que ellos actúan en ese lugar. Y claro, el líder vio una opción de ingresar a varios lugares. Tú sabes que una escucha de la Fiscalía cuentan que tuvo con uno de los líderes chilenos. Él dice que el plan de instalarse en Chile lo venía barajando él desde el año 2018, cuando comenzaron los primeros migrantes a llegar a Chile. Vio la oportunidad. Él ya le había echado el ojo, podemos decir, a la opción de ingresar a nuestro país. Oye, Marcelo, a ver, y aquí la forma que está operando, ¿cuán extendido está? Te lo preguntaba hace un rato, pero ¿por qué digo? Porque en el día de hoy, y podemos revisar algunas imágenes también, hubo un allanamiento a cárcel también en el norte, en el mismo Arica, ¿no es verdad? Simultáneamente. ¿Por qué? Porque el modus operandi también es el mismo, también se dirige desde la cárcel. Exacto, mira, en las cárceles finalmente ahí hay todo un problema, porque el Tren de Aragua nace en las cárceles, finalmente. Desde ahí ellos mueven todo
toda su organización. Entonces, cuando se ha detenido gente acá en Chile y han llegado a las cárceles, como no tienen papeles, no se sabe los antecedentes que hay, los meten en las cárceles con los primerizos. Entonces, imagínate lo que es meter a un delincuente avesado, un sicario que quizás tiene 7 asesinatos en su cuerpo, meterlo en la cárcel con primerizos. Ellos tienen un control absoluto de la cárcel. Es una situación muy compleja actualmente para las cárceles chilenas. De hecho, hay un video que nosotros mostramos en el reportaje pasado que emitimos en el mes de marzo, donde en algún momento tuvieron problemas esos presos del Tren de Aragua que estaban en Iquique, y lo que sucede en ese momento es que colocan un arsenal de bombas, de granadas, de metralletas, y ellos dicen, si tocan a nuestros compatriotas venezolanos, sus familias la pagarán. Hay amenazas directas, que es parte de la misma estructura que mostramos. Tú sabes que el que manda las amenazas se llama el embajador. O sea, cada personaje dentro del Tren de Aragua tiene un papel y un nombre. Lo último, para terminar, tú decías en tu relato que esto ya está instalado a más gran escala en otros países primero. ¿En qué circunstancias estamos nosotros y cómo está trabajando la Fiscalía? ¿Qué herramientas tiene comparativamente con otros países que están enfrentando esta situación ya desde hace más tiempo que nosotros? Sí, bajas. Mira, nosotros nos contactamos de hecho con la policía, con el director de la policía de Perú. Él nos contaba que allá tienen hace mucho tiempo policías especiales solamente dedicados a perseguir a la gente del Tren de Aragua. Han tenido resultados con eso. Ellos mismos son los que dieron el dato para ingresar a Chile. Tienen fiscales exclusivos, lo mismo en Colombia. Pero aquí en Chile finalmente el mismo fiscal que debe investigar una serie de causas es el mismo que está mirando el caso del Tren de Aragua. La Policía de Investigaciones, que está siguiendo varios casos, aíslan a un pequeño grupo quienes se dedican durante un tiempo a investigar una situación que a mí me parece que está descontrolada. Piensa que constantemente sigue ingresando inmigrantes a nuestro país. Cuando pasan por Colchane, no existe devolverlos a Bolivia. Por lo tanto, pasan, no se saben los antecedentes de esas personas. Hay una grabación, de hecho, que mostramos en un momento de un mismo integrante del Tren de Aragua que comenta que lo fácil que es pasar a Chile y que la autodenuncia en verdad no es ningún temor. Y él llama a otros de sus compañeros de su megabanda a decir, pasen, llenen la autodenuncia. En verdad no hay ningún problema para ingresar a Chile. Marcelo González, periodista de Tele 13, que ha seguido este tema desde hace bastante tiempo, entregando varios reportajes sobre esta materia aquí en mismo Tele 13 y que, por supuesto, sigue investigando esta situación. Gracias, Marcelo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.